deja grabar en la nube, a ver. Bueno. Lo voy a grabar en esta computadora para enviárselos a ustedes del modo de siempre, con YouTube, y no darle el link. Bueno, como les mencionaba, vamos a ver una representación de las oscilaciones, bastante simple, para oscilaciones unidimensionales. Luego vamos a ver vibraciones libres, amortiguadas y forzadas, y algo sobre el control de vibración. Estos dos temas están relacionados a los tendidos eléctricos, las vibraciones autoexcitadas, control de vibraciones más bien relacionadas a las vibraciones transmitidas por máquina, que eso es importante también en las máquinas eléctricas. Y el último es vibración autoexcitada, que producen daño a los tendidos por la formación de vórtices que produce el viento, o puede ser constante, puede ser a altas velocidades, a ráfagas, o lentos, que producen oscilaciones que se van autoexcitando, haciendo cada vez de mayores amplitudes. Un ejemplo que pueden ver, muy famoso, es el del puente de Tacoma, que lo pueden ver acá en Wikipedia, que tienen el link, lo pueden clicar y irlo a reproducir, en donde este puente se empieza a oscilar. Acá la persona, en el videito, no vamos a perder tiempo con el videito, pero hay una persona filmando, acá este auto pasa y se cae para el otro lado, o sea, son oscilaciones muy grandes, autoexcitadas, producidas por los efectos del viento sobre los cables y sobre las estructuras, hasta que llega a variaciones de amplitudes tan grandes que se colapsa, se rompe. Bueno, eso también ocurre en tendidos eléctricos y es lo que vamos a analizar un poco acá. ¿Por qué no pasa? ¿Qué es una oscilación? Es el movimiento alternativo de un cuerpo que se acerca y se aleja de una posición fija de referencia o de equilibrio estable. O sea, acá esta puede ser una esfera que roda en una concavidad, en ausencia de fricción, oscilaría indefinidamente. Un péndulo también es un caso de una oscilación en un equilibrio estable. Puede ser así, un movimiento de rotación alrededor de un punto fijo o una traslación. Son los casos más representativos. La vibración entonces es una oscilación, la vibración mecánica es un tipo de oscilación de un cuerpo en el que te vienen ya sea componentes elásticos, como esta que ven acá, este resorte, la elasticidad misma del cuerpo, por ejemplo en todos los instrumentos musicales, sobre todo hay algo que vibra. Si es de viento, también hay una membranita chiquitita en donde vibra una pequeña laminita y produce sonidos. Bueno, en mayoría de los instrumentos. En un tambor es lo más fácil de ver, que es un parche que vibra. O también puede intervenir un campo externo, como la gravedad. En este caso, este cuerpo que se mueve siempre tiene esta fuerza-peso. Si ustedes liberan este cuerpo acá arriba, va a oscilar y va a intercambiar energía cinética y potencial, ¿no? Igual que acá. Acá hay una fuerza que lo mueve, una fuerza de fricción también. Si hay fuerza de fricción, esto se va a detener, y acá también. Si hay una fuerza de fricción con el aire, esto se va a detener. No va a ser una oscilación independiente, interminable, sino que se va a detener en un punto, como los relojes verdaderos, por ejemplo, a péndulo. Otro tipo de equilibrios son los equilibrios indiferentes, para distinguir de estos equilibrios que le llamamos estables. Está el equilibrio indiferente, que ustedes mueven una bola del lugar y se queda quieta. Esto es inestable, el péndulo invertido, por ejemplo. Una masa con un cuerpo, ya sea un pequeño cuerpo tipo un palito acá, invertido, articulado. Como un metrónomo. Claro, el metrónomo que ustedes lo ven y hace ruidito para hacer la música, y el compás, ¿no? Tic, tic, tic. Eso es un péndulo invertido. También un equilibrio inestable, que es como caer una bolita de una montaña, ¿no? Llega a una cima y después cae y no vuelve al estado anterior, no puede volver, a menos que le agreguen energía. Y de estos casos están los que desean a propósito que sea de esa manera, como esto, un equilibrio inestable pero controlado. Esa inestabilidad la usan para trasladarse
para motorizar las ruedas, por ejemplo, y usan alguna parte del sistema de control, lo acciona la persona, ya sea para acelerar o para frenar, ¿no? El ángulo de equilibrio es la variable de conducción del avance del transportador personal. El Segway fue uno de los primeros. Fue pensado para silla de rueda, pero la persona queda muy alta, entonces el creador de esto, el inventor, no tuvo éxito. Y otra persona lo pensó de esta manera, a la silla de rueda. Y bueno, fue mucho más útil, se usa en el aeropuerto, en distintos lugares, se usa el Segway. En paseos, te lo alquilan en Estados Unidos, acá no, ¿no? No hay tantos. En las plazas de Estados Unidos te lo alquilan para pasear, como esta gente, o la gente de seguridad en algunas ciudades de Europa, de Estados Unidos, en aeropuertos para trasladarse. Bueno, eso es lo que quería remarcar, que hay equilibrios que la inestabilidad se aprovecha, en este caso, para conducir un vehículo. Ahora están las patinetas que usan los chicos también, con rueditas, los nenitos, esta parte de abajo solamente, y también se trasladan, ¿no? Volvemos a la física que ya vieron en Física 1. Una oscilación en una dimensión se puede representar por la proyección de un movimiento circular. Esto también se lo mencionó Marco Urquiza en la representación de cómo oscila la corriente eléctrica o el voltaje, o la corriente alterna. A medida que pasa el tiempo, nosotros a este puntito A, que gira a velocidad constante, o velocidad angular constante omega, esa velocidad angular por tiempo me da el ángulo barrido θ, y yo voy a tener acá un movimiento circular uniforme. Si yo proyecto este punto sobre la vertical, también lo puedo hacer sobre la horizontal. Lo proyecto sobre la vertical, tengo la función x de t, que es una función armónica. Sería del origen hasta acá, este segmento. Y acá está proyectado, ¿no? Acá, a medida que pasa el tiempo, veo la posición de A sobre el eje X. Y tiene este rango de movimiento de menos 1 hasta el 1, ¿no? A medida que corre el tiempo, tenemos esta forma de curva, que es una onda senoidal, en este caso. Si partimos de acá arriba, tenemos la onda coseno, que está desfasada 90 grados. Y en general la representamos así. R seno de θ es la proyección de esta hipotenusa, o el radiovector, o fasor, como quieran llamarlo ustedes, sobre la vertical. A θ lo podemos representar por el producto velocidad angular por tiempo, a la velocidad angular por 2pi sobre el período, o 2πf si reemplazamos a 1 sobre el período por la f. Entonces 2pi frecuencia por tiempo es otra manera. Tenemos todas estas formas, ¿no? 4 formas de representar la misma oscilación x en función de t. Y acá tenemos las definiciones para referencia. El periodo es el tiempo en que la partícula gira a un ángulo 2pi. O sea, cuando da una vuelta a la partícula A, acá se produjo, en el tiempo, duró una cantidad t mayúscula. Acá 2t y así sucesivamente. El vector R, acá podemos dibujar un vector. Yo no dibujé un vector, es una linita nomás. Es de amplitud R y gira con frecuencia angular omega. En este caso R vale 1 de amplitud en el dibujito, pero podría ser de otra magnitud, ¿no? Eso escala en tamaño hacia arriba y hacia abajo la onda, es la amplitud. Y estos son funciones periódicas, entonces x de t es lo mismo, toma los mismos valores. Acá, por ejemplo, la posición que tiene A toma este valor acá y vuelve a tomar el valor en una cantidad t más un periodo, más 2 periodos, más 3 periodos y así sucesivamente, como está expresado acá. La frecuencia es la inversa del periodo, o sea, mayor es periodo, tenemos mayor cantidad de onda por cada periodo. Esa es la definición. Frecuencia más alta cuando periodos. Bueno, ¿cuándo las podemos componer a dos oscilaciones? ¿O cuándo las podemos sumar? ¿Y cómo las sumamos? Si tenemos un fasor rojo, que es este que está acá con esta amplitud del radio A mayúscula, y otra que es la B, que está acá, esta flechita con amplitud B mayúscula, o sea, el radio del círculo es B y para este es A. ¿Cómo se suman estas dos
funciones, las amplitudes se van a sumar por trigonometría. O sea, la amplitud de la onda suma, que es la C, es esta diagonal de la hipotenusa entre el lado CA y el OA. Imaginemos que acá tenemos la O, entre estos lados. Entonces lo hacen por Pitágoras. Y el ángulo, arco tangente B sobre A, lo hacen tomando como el ángulo que tiene la suma, el vector el XC, con respecto al primero que suman. Al que arranca en cero acá, a la onda seno sería. Y esta cuando arranca en tiempo cero es una onda coseno. ¿Está? Por eso es A seno y B coseno. Inicialmente el rojo estaría horizontal en tiempo cero y el verde vertical. Y están desfasadas entonces pi sobre 2. Esto es siempre así, ponen nuestro cotangente de B sobre A. O sea, acá aplican Pitágoras y las ecuaciones de trigonometría para un triángulo rectángulo. Entonces acá pueden ver que hay una onda roja, que es XA, de tiempo, la verde es XB de tiempo, y la XC es la composición de las dos, o sea, la suma de las dos ondas. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir para poderla sumar? Respóndame cualquiera, encienda el micrófono. ¿Alguien puede responderme? ¿Qué hay acá dentro de este argumento acá para poder sumar? Tiene que tener igual que... Igual frecuencia. Igual frecuencia, igual velocidad angular, igual frecuencia, de igual periodo también le llaman. El parámetro omega, está. Si no, no las pueden sumar. Bueno, el ángulo φ es el ángulo que adelanta el vector azul al rojo, o sea, el fasor C con respecto al A, el que tiene onda seno. ¿Qué más pueden hacer? Una vez que calculamos o determinamos la función posición como suma de las dos, esta ya sería del vector C, ¿no? La posición del C, la velocidad del C y la aceleración de la suma de las dos. Entonces llegamos a la conclusión que es un valor X máximo, seno de omega t más phi, es lo que vimos en la diapositiva anterior, en esta manera. Esa expresión es muy útil. Y si la derivamos, simplemente ya arrancamos, podemos hacer la derivada de la suma o la derivada de esta función equivalente, de la función suma. O sea, yo podría hacer acá, la derivada del seno de omega t es el coseno de omega t por omega, que es lo que ven acá. Derivada de b coseno de omega t es el menos seno de omega b por menos seno de omega t, del omega t por b por omega. Las dos maneras son válidas. Y acá ven que más fácil, hubiera sido más directo, derivar acá. La derivada del seno es el coseno por omega. XM sale como una constante. Para hacer la aceleración también es más rápido utilizar esta función para derivarla. La derivada del coseno es el menos seno, lleva al mismo argumento, y la derivada del argumento es omega, pero multiplicado con el omega anterior queda omega cuadrado. ¿Está claro? Entonces, si este movimiento, la posición, la velocidad y la aceleración tienen estas expresiones. Todavía no sé cuáles son A y B, pero se obtienen siempre de las condiciones iniciales a tiempo cero. Para tiempo cero, yo aplico acá x de 0, ya sea acá o acá, puedo hacer cualquiera de las dos. En este caso, como quiero averiguar A y B, voy a aplicar la de arriba. Voy a poner 0 acá y acá. Coseno de 0 es 1, entonces me queda B. Y el seno de 0 es 0 y esto se va. Entonces la posición a tiempo 0 es x0 y la velocidad a tiempo 0 es v0, que se obtiene haciendo para tiempo 0, igualando esto a la velocidad inicial. Entonces ahí obtengo que la B es x0 y A es v0 sobre omega. ¿Qué serían estas dos? Bueno, son los valores que yo tengo que poner en la posición de acá. Acá voy a escribir v0 sobre omega
y en B voy a poner x0 para representar esta onda. O sea, dependiendo de posición y velocidad inicial, que son, vamos para atrás. Por ejemplo, con qué posición inicial largo esta oscilación, lanzo o con qué velocidad inicial lo lanzo. Esas son las dos posibles condiciones iniciales que me van a determinar la oscilación por completo, para todo tiempo. Esto entonces se reemplaza acá arriba, las condiciones iniciales de x0 y b0. Vamos a ver la aplicación a un péndulo, que estos lo tienen de física 1. El péndulo entonces es un equilibrio estable y la fuerza recuperadora, o sea, a medida que lo alejamos, la componente de la gravedad descompuesta en forma tangente a la trayectoria es la fuerza restauradora o recuperadora que está en oposición al desplazamiento. Llega a un máximo y esa fuerza restauradora es la que lo trae hacia la posición estable. Y acá cambia de sentido, ¿no? Esa fuerza recuperadora acá tiene el sentido opuesto que en el otro lado. Se aparta el péndulo de su posición de equilibrio x0, este es el punto de partida, acá. Lo liberamos y va a actuar esta fuerza recuperadora, W seno del ángulo en que está. Es este valor. Este vectorcito es el que lo hace mover hacia la posición estable. Acá tiene máxima energía potencial, y acá ¿qué pasa con la energía potencial? ¿Alguien que Se responde? convierte en cinética. Tiene energía potencial, le podemos decir nula si tomamos acá la referencia, y se transforma en energía cinética máxima. Acá tiene velocidad tangencial máxima. Y así vuelve acá con energía cinética nula y energía potencial máxima. Y empieza a oscilar sin detenerse. Siempre que despreciemos los rozamientos, ¿no? Va de tita 0 a menos tita 0 acá. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales. Si aplicamos la ley de Newton, la segunda ley, la sumatoria de fuerzas normales, vamos a tomar coordenadas naturales, es la masa por la aceleración normal. O sea, velocidad al cuadrado sobre el radio. El radio en este caso, acá está el centro instantáneo, o el centro de giro de este cuerpo. Entonces el radio es la longitud de la cuerda del péndulo, toda esta distancia. ¿Se acuerdan de velocidad al cuadrado sobre el ρ o el radio en el caso de coordenadas naturales, ¿no? También la velocidad tangencial era el radio por velocidad angular. El radio es L y la velocidad angular es la derivada de θ respecto al tiempo. O sea que lo pusimos en función de θ y de la geometría del péndulo, que es la L. Así logramos poner la velocidad tangencial. Y del lado izquierdo, o sea, esto lo vamos a reemplazar acá, en esta vez. Acá hicimos lo del lado derecho. Del lado izquierdo, en la sumatoria de fuerzas, ¿qué tenemos? Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos en la dirección normal, recuerden que dije que íbamos a usar las coordenadas naturales. O sea, está así la transversal y así la normal. En dirección normal está la fuerza S de la cuerda, y en oposición el peso coseno omega t, esta proyección que está punteada acá. No vamos a hacer el equilibrio de este modo. Hacemos solamente esto ahora. ¿Qué nos queda? Nos queda masa de este lado y b cuadrado sobre L. Vamos a meter esto adentro. Nos va a quedar que una L de acá con una de las L cuadrado que resultan acá se van a cancelar una con una. Entonces queda una L arriba. Y acá deriva de θ respecto al tiempo al cuadrado. Entonces esta es la expresión del equilibrio vertical acá, o en el eje normal. Y en el eje transversal o tangencial tenemos esto. Sumatoria de fuerzas, en este caso tangenciales, son masa por aceleración tangencial. La aceleración tangencial era la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y en las fuerzas tangenciales solo tenemos esta componente. Tenemos esto, entonces hay un desequilibrio que lo hace mover hacia ese sentido de la fuerza. No hay nada que le equilibre. Acá se están equilibrando.
Nuevamente acá transformamos a la velocidad, pero en este caso como derivada del arco recorrido respecto al tiempo. El arco es radio por ángulo. L, diferencial de θ. Esto es un diferencial de arco, entonces hay que poner radio diferencial de θ. Esta L sale constante y queda L derivada de θ respecto al tiempo. Entonces esto que está acá lo vamos a reemplazar acá, en la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como acá ya hay una derivada y adentro de B vamos a poner esto, nos va a quedar derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces. Cuando reemplacemos al peso por masa por gravedad, nos va a quedar la masa de los dos lados. Una que es esta y una que es la del peso. Las vamos a cancelar. ¿Qué nos dice la ecuación diferencial? Que el problema este es la cinemática y la dinámica va a ser independiente de la masa. Puede ser una masa muy grande, muy pequeña, que la dinámica va a ser la misma. Esta forma de ecuación diferencial se normaliza, se lleva una forma que se llama canónica. Esto tenemos un coeficiente 1 con la derivada segunda acá. Para eso hay que dividir todo por L. Ahí nos queda un 1 y acá nos queda G sobre L. Que en general a esto se le pone una constante al cuadrado por la forma en que se resuelven las ecuaciones diferenciales en forma matemática. Y para que esto tenga un significado. G sobre L es P cuadrado. Y ese P cuadrado, vamos a ver acá, es un numerito, una constante. Ven que G es constante y el radio de la cuerda es constante. Este va a ser una constante. Seno de θ hace que esta ecuación diferencial sea no lineal. En este caso, se puede resolver mediante ecuaciones elípticas de esta ecuación, pero para oscilaciones pequeñas van a ver que si ustedes ponen en la calculadora seno y tangente del ángulo con ángulo pequeños, son iguales, en radianes, son iguales a los ángulos. Son aproximadamente iguales. Se hacen, por ejemplo, seno de 5 grados da 5 grados, pero en radianes, ¿no? No sé exactamente ahora el valor en radianes de 5 grados. Pero de hasta 5 o 10 grados casi son idénticos, es idéntico poner seno del ángulo, tangente del ángulo o el ángulo mismo, ¿no? Y el coseno se aproxima a 1. Entonces, haciendo esta aproximación de convertir el seno en el ángulo, esto tiene una resolución matemática mucho más simple. Bueno, acá lo que nos dice es que la aceleración angular era debida a la fuerza restauradora en dirección opuesta y proporcional al desplazamiento angular menos constante por θ, que es lo que está acá. Esta y esta se van a tener que oponer y para que esto dé 0. La ecuación diferencial es lineal de segundo orden y me faltó poner a coeficientes constantes, pero acá se sabe que si los numeramos como 2, 1 y a 0, acá tenemos un coeficiente 1. Si lo identificamos con esto de acá arriba, acá lo cambié de variable θ por variable x, ¿no? 0 se le llama término fuente, lo que está a la derecha. Y en general, esta forma son ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, porque la derivada llega hasta grado 2, podría llegar hasta órdenes mayores, pero hacemos la derivada primera, el término de la derivada segunda, está multiplicada por constantes. Esto, así como está, tiene solución analítica. Cuando tiene 0 en el término derecho, se le llama homogénea. Después vamos a ver de poner una fuente o algo forzado y van a ver que aparece un término acá que va a producir el movimiento. Acá el coeficiente el A2, si lo comparamos con esto de acá arriba, sería P cuadrado del A2. No hay término acá de la derivada primera, θ respecto al tiempo. La derivada de θ respecto al tiempo no está, entonces asumimos que este coeficiente de la derivada primera es nulo. Entonces, con esto que tenemos acá, si lo queremos resolver, tiene solución analítica. Acá está el procedimiento, ya lo van a ver en análisis 2. Las soluciones particulares que se proponen es como una suma de dos
ecuaciones, tal cual vimos en la composición de funciones, donde una tiene una onda seno y la otra una onda coseno, y son de frecuencia p. Fíjense, si a esto le llamamos p cuadrado, al g sobre l, acá hay que poner p, o sea, raíz de esto. Raíz de, ¿dónde está p sobre l? Una diapositiva, g sobre l, perdón. Raíz de g sobre l es p. Esa va a ser la frecuencia de la solución particular. Las sumamos y las combinamos con dos constantes. Me quedaría esto que le mostré hoy de la composición. Y tengo que saber quiénes son A y B. Dijimos que son dos constantes, necesitaríamos dos condiciones. Una es la posición inicial a tiempo cero, o sea, el tita cero, y la otra a tiempo cero para la velocidad, el tita punto cero. Esas van a ser las dos condiciones iniciales posibles. Yo lo puedo, al péndulo, desplazar un valor tita cero o bien darle una velocidad inicial. O ambas. ¿Cómo queda? Bueno, queda como les dije en la composición. Yo hago este cálculo de condiciones iniciales y tita del tiempo es tita punto sobre p, o sea, caería raíz de g sobre l, seno de pt. Y tita 0 más tita 0 coseno de pt. Este es el valor de p, aparece dos veces, ¿ven? Aparece acá afuera y ahí adentro. Por eso es tan importante esos coeficientes, la gravedad y el radio del péndulo. Más grande el radio del péndulo, esto se va a achicar, ¿no es así? Porque está en el denominador. Va a tener una frecuencia mayor. Bueno, a ver, vamos para adelante. Las dos, en esa forma de dos soluciones particulares para las cuales encontramos A y B, lo vamos a transformar entonces en una única función de onda seno, y nos quedarían estas dos constantes a determinar, la amplitud y la fase. Esta se llama fase, ¿no? Y hacemos Pitágoras, tal cual hicimos en la composición, ¿recuerdan acá? Acá. Aplicamos esto y pasamos de la suma de una onda seno y una coseno a una onda única seno. Eso es lo que se aplica aquí. Y obtengo esta expresión. Esa es la solución de la ecuación diferencial del péndulo. Bueno, a la frecuencia angular el numerito P es raíz de gravedad sobre longitud. Se le llama frecuencia natural. Fíjense que en este caso, siendo G la gravedad, depende entonces de la longitud del péndulo. El periodo va a ser 2pi sobre P, es bastante sencillo. Si esto lo pongo en forma de raíz, quedaría de esta manera, lo invierto. Este pasa al numerador, el L que está acá abajo, el denominador del denominador pasa arriba, ¿no? ¿Y qué más? La frecuencia es la inversa del periodo. Es 1 sobre 2pi G sobre L. Raíz de G sobre L. Está con este, defino estos dos. Acá como mención, la solución exacta es cuando no consideramos que el seno sea igual al ángulo, cuando no lo aproximamos. Si ustedes utilizan un cálculo simbólico, antes existían libros de soluciones de integrales elípticas, explicaron los libros, así como existían libros de logaritmos, porque eran funciones no lineales difíciles de calcular, o matemáticamente complicadas. Ahora la computadora esto lo hace inmediatamente. Como viene hacer la integral elíptica, tiene muy buena precisión. Tiene un error entre de aproximación del 2% cuando el ángulo es de 10 grados. Y así aumento otro poquito si lo quieren usar para ángulos mayores, 15, 20 grados. Otra aplicación donde la forma de la ecuación diferencial es la misma, o sea, la forma matemática de resolver lo que son este paso y estos tres pasos, hasta que llego hasta acá y la junto hasta la función, se cumple para muchos problemas de la física. Otro problema de la física es el giro de un disco que está agarrado, tiene un momento de inercia dado.
está agarrado rígidamente a una barra elástica. Si yo lo desplazo, o lo hago girar a este disco, empieza a tener una oscilación torsional. O sea, esta barra se torsiona. Y bueno, entonces las ecuaciones diferenciales ocurren a lo largo de este eje. Aplico la dinámica que la sumatoria de momento es inercia por aceleración angular, o omega punto, o derivada segunda del tita respecto al tiempo 2 veces. Del lado de los momentos, el momento que aplico es, en realidad, el desplazamiento tita por la rigidez torsional a la rotación de la barra. No tienen por qué conocerla, pero es para que vean la forma que adquiere la ecuación. A eso lo llevo a la forma matemática, normalizada esta, o canónica, de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, el coeficiente constante, sin término en la derivada primera. Entonces se va a resolver matemáticamente igual que en el caso anterior. Va a haber una frecuencia natural P, que es raíz de la rigidez torsional sobre la inercia. Esta inercia en los cuerpos cilíndricos se calcula fácilmente con una formulita. Es G, J sobre L, G el módulo de rigidez torsional, JZ el momento de inercia polar, pi de cuarta sobre 32. Y luego, si quiero, puedo calcular el periodo. Ingeniero, ¿Sí? recién se cortó por un segundo, ¿puede volver a repetir? Sí. A ver, retomo de acá. Acá tienen que la frecuencia es raíz cuadrada de la rigidez torsional sobre el momento de inercia a lo largo del eje de rotación. Y esa rigidez torsional se calcula con fórmulas. Para un cilindro es el módulo de rigidez torsional por el momento de inercia polar sobre la longitud. O sea, el momento de inercia polar tiene esta fórmula, pi de cuarta sobre 32. Todos numeritos y constantes que puedo obtener en la geometría. Y bueno, entonces como puedo obtener el P con las formulitas anteriores, las mismas fórmulas que están acá, puedo obtener el período y la frecuencia. Por ejemplo, acá está calculado el período, con todos estos valores que están acá. Y el procedimiento es lo mismo, o sea que ustedes van a llegar a una solución similar a esta. Entonces, son todos equivalentes. La oscilación del péndulo, la oscilación de la vibración torsional y lo que vamos a ver, vibraciones de traslación. Esas vibraciones de traslación también tienen las mismas ecuaciones diferenciales. Los casos que vamos a ver son, por ejemplo, vamos a iniciarnos con las vibraciones libres. Libres como va a ser equivalente a la del péndulo que vimos y la de rigidez torsional. Luego vamos a ver forzada, o sea que cuando al sistema le agregamos una fuerza periódica. O sea, acá a esta masita le agregamos una fuerza, por ejemplo, de variación sinoidal. El que vimos recién eran no amortiguadas. Lo que vamos a ver finalmente va a ser la amortiguada, que es ya con un grado más de complejidad y más realista, ¿no? En la libre, el cuerpo está en equilibrio estático al comienzo. Por ejemplo, acá lo soltamos y va a tener este resorte. Soltamos el cuerpo y va a estar en un equilibrio. Oscila y se queda en equilibrio desde el momento que ensamblamos la masa con el cuerpo. A partir de ahí aplicamos condiciones iniciales, que son desplazamiento impuesto o velocidad impuesta. Y esto va a empezar a oscilar. Entonces, es lo que dice acá, ¿no? Primero está en equilibrio y después o aplicamos desplazamiento o velocidad inicial o ambas. Pueden estar los dos. Este es un I. Este simbolito matemático a veces se usa para I. ¿Puede dar un ejemplo, profesor? Sí, vos los desplazás y le das un impulso al resorte. Por ejemplo, si vos vas lento en el auto, agarra un pozo y después choca una piedrita. La piedra o un golpe es como más bien un impulso. Y un pozo es un desplazamiento. Si es lento es como un desplazamiento que ustedes le imprimen a esto. Y después oscila. Los impulsos son más bien desplazamientos inmediatos y grandes, como golpes, martillazos. Un martillazo produce un impulso, por ejemplo. Bueno, acá lo que cambia es la configuración. Acá oscila verticalmente, acá horizontalmente, y acá hay fuerzas normales que se equilibran con el peso todo el tiempo y las podemos despreciar. Entonces,
La oscilación lateral es idéntica a una oscilación vertical acá. Es muy similar la dinámica. Vamos a ver la vertical. Al momento que le dije que conectan este cuerpo, esta masa con el resorte, va a haber un desplazamiento del tipo estático. O sea, de acá pasa a estar acá, en esta posición. Esa va a ser la referencia cero para la variable x. A partir de ahí tomo x, que puede ir para arriba o para abajo, ¿no? Y acá pongo una posición genérica cualquiera, ya cuando le apliqué las condiciones iniciales acá. Acá dijimos que puede haber desplazamiento inicial o velocidad inicial. ¿Cómo queda la ecuación diferencial? Si hago un diagrama de cuerpo libre y le quito el resorte, ese cuerpo libre tiene una fuerza-peso y un K por una elongación estática más la X misma, que es cuánto se desplazó de la posición de equilibrio. K por delta estático se iguala con el peso en todo el tiempo. Es igual y opuesta. O sea, de acá tenemos una condición en que K por delta, no la dibujé, es igual al peso. Por eso se quedó quieto. Son iguales estos dos términos. Cuando aplico las condiciones iniciales, obtengo este equilibrio que está acá y va a haber una aceleración, va a haber movimiento. Masa por aceleración. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. K por delta estático se va a cancelar todo el tiempo con masa por gravedad. Por esta ecuación que está acá arriba, se cumple. Y me queda así, me va a quedar un término menos K por X y M igual a M por X 2 puntos. Si yo paso esto para el miembro izquierdo, quedan sumando estos dos y queda esta forma de ecuación diferencial. Yo divido todo por masa, me queda K sobre M y a eso le llamo P cuadrado. Matemáticamente, otra vez retorné a la expresión matemática de la ecuación diferencial de segundo orden sin término en derivada primera. Entonces, aquí la frecuencia es la raíz cuadrada de la rigidez del resorte sobre la masa. Y esa es la propiedad, una propiedad del sistema. O sea, la relación entre la rigidez y el valor de la masa me define con qué frecuencia se va a mover. Fíjense, si rigidez es alta, producen frecuencias altas. O sea, un resorte muy duro hace que haya oscilaciones, muchas oscilaciones por segundo acá. Frecuencias altas. Un resorte muy blando va a hacer pocas oscilaciones por segundo. ¿Está? Lo que después vamos a ver con el amortiguamiento, que la relación esta tiene que guardar cierto valor con el amortiguamiento que coloquen. ¿Está? Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces no voy a indagar en esto, no voy a meterme más, pero es toda la misma solución que hicimos para el péndulo. Planteo la ecuación, la solución particular 1, más solución particular 2, las combino linealmente, aplico las condiciones iniciales y obtengo entonces que queda X velocidad sobre P acá y desplazamiento inicial acá. A y B. Las combino por composición de funciones y esta va a ser la solución de la oscilación para dadas condiciones iniciales x0 punto y x0. x0 y x0. ¿Está? Esta es la forma. Si quiero obtener la velocidad, derivo. Si quiero obtener la aceleración, derivo la velocidad. O sea, una vez que los tengo en esta forma, fíjense que acá dice Pitágoras, con los valores de A y B, o sea, A cuadrado más B cuadrado, es esto que está acá, raíz. Y acá tengo arco tangente de B sobre A. Este es B dividido A, que es esto. X0 sobre P. ¿Está? Lo que hice para la composición lo hago de nuevo acá. Entonces, la oscilación libre, ya la vimos que es equivalente a la de torsional y a la del péndulo. Entonces, todo esto se repite. Una vez que obtengo la frecuencia natural, puedo calcular el período, hago la inversa del período y tengo la frecuencia. Y acá las derivadas que le mencioné. Tienen la posición, lo derivan una vez, tienen la velocidad, lo derivan de nuevo, tienen la aceleración. Lo hacen de esta manera o de esta manera. La amplitud es, fíjense, la amplitud de la
de la posición, cuando derivan queda que la amplitud de la velocidad es la frecuencia por la amplitud de la posición. Si derivan de nuevo, tienen la frecuencia al cuadrado por la amplitud de la posición. ¿Está? Ahí tienen los tres valores de amplitud para posición, velocidad y aceleración. Acá hay un ejemplito donde tomamos masa 1 kilo y rigidez de resorte 100. ¿Y qué estamos variando? A ver, acá, alguien que me responda. ¿Qué variamos para un sistema con esta masa y con este resorte? ¿Qué estoy variando acá? ¿Alguien que pueda responder? ¿La frecuencia de la onda o no? No. ¿Es la amplitud? A ver, la frecuencia, si yo tengo fijo M y K, ¿cómo es la frecuencia? Si estos dos son valores fijos. Son 3 experimentos, pero acá es la misma. No sé si se ve tan bien, pero tiene el mismo periodo. Esta onda roja que la onda verde. Está desplazada, ¿no? Tiene distintas amplitudes, pero la frecuencia no. La posición inicial y la velocidad inicial. Eso es lo que dice el título. Tengo un sistema sometido a distintas posiciones de velocidad iniciales. Es como que yo tengo los amortiguadores del auto, la masa fija, los resortes del auto y la masa fija, no hay amortiguador. Y lo estoy sometiendo a distintas condiciones de pozo, de desplazamiento. ¿Está? Y son estas posibles combinaciones. Posición y velocidad. Es el estado del sistema. Posición, velocidad, pero en los valores iniciales. El rojo es una respuesta en donde la velocidad es 0. ¿Qué pasa en el origen acá? ¿Cómo me doy cuenta que la velocidad es 0? Si yo miro la curva, ¿me doy cuenta que la velocidad es 0 acá o no? ¿Me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo saberlo? En un punto máximo de amplitud. Sí, más bien que punto máximo o mínimo, tiene tangente horizontal. Porque la velocidad es la tangente al desplazamiento que yo estoy mostrando. A ver, estos son dos desplazamientos. Entonces, en el origen, si yo digo que no hay velocidad inicial, significa que va a salir con una tangente horizontal. ¿Está? La roja sale con tangente horizontal. Y en estas dos, ven que la tangente es la recta en el origen, o en el punto, instantáneamente es la recta en ese punto, ¿no? ¿Está? Vamos a rayar acá. Esta es la dirección de la tangente. En el otro, esta sería la dirección de la tangente. Entonces la velocidad 0,1 y la velocidad 0,1. Estas rectas son paralelas. Vamos a borrar este cosito. Y acá las posiciones iniciales están claramente, bueno, dice acá 0,01, es la roja, en este caso y en el azul. Esta tiene la misma posición inicial y esta parte del 0. ¿Qué pasa si yo no le doy desplazamiento inicial al sistema, pero sí una velocidad, como un impulso? Y bueno, si le doy este impulso solamente, también tengo un movimiento oscilatorio. ¿Quedó claro entonces? Y esto lo aplico al tiempo 0 y no lo toco más. Esto queda indefinidamente oscilando, a menos que haya amortiguamiento. Y en los casos reales hay amortiguamiento. Esto es un caso ideal. Bueno, pasemos a, entonces, nos queda aclarar dos cositas. En los resortes en paralelo, estos resortes, ven que las conexiones que se llaman paralelas cuando ponemos uno al lado del otro, comparten el mismo desplazamiento. O sea, acá tenemos delta y acá también. K por delta y K por delta son las fuerzas que hacen los resortes. O sea, estas dos fuerzas equilibran a la fuerza aplicada, o la fuerza peso, la que haya. F igual a F1 más F2. F1 y F2 son las fuerzas del resorte. K1 por delta y K2 por delta. Saco factor común ese desplazamiento y obtengo K1 más K2. Y entonces yo a este resorte lo puedo
reemplazar por uno equivalente, que se llame K igual a K1 más K2. ¿A qué les recuerda esto en un circuito eléctrico? ¿Qué componente se puede sumar directamente para obtener el componente equivalente? Y a dos resistencias. ¿Resistencias en paralelo se suman directamente? No, perdón. No, Los capacitores se suman ¿no? en paralelo. Bien, pero bueno, son las inversas de las capacitancias. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Así es. Los capacitores. Ahora, la masa en realidad es equivalente a un componente ¿a qué componente eléctrico puede ser equivalente? Yo les voy a decir tres cosas. A la carga. Inductancia, capacitancia y resistencia. Las resistencias en el circuito eléctrico disipan energía, ¿no? Y ninguno de estos dos disipa energía, ni el resorte ni la masa. Es más, almacenan energía en forma elástica, energía potencial elástica la recibe y la entrega. ¿Y la masa qué tipo de energía adquiere? Que tiene que ver con su velocidad. Y cinética. Energía cinética, bien. Entonces esa energía cinética se va intercambiando con energía elástica. Esto sería equivalente a tener ¿qué cosa en electricidad? Una inductancia que almacena ¿qué tipo de energía? La inductancia, Capacitores y energía magnética, entrega y recibe, ¿no es así? Sí, electromagnético. Y el capacitor se carga y descarga. Sí, entrega un campo magnético, un campo eléctrico. Bien, se carga y se descarga. Bueno, vamos a pasar al resorte en serie. El resorte en serie, lo que se van a sumar acá son los desplazamientos. El desplazamiento que tiene la masa es la suma del desplazamiento de un extremo de un resorte más el otro. El delta 1 más el delta 2 es lo que se elongó totalmente el resorte. Inicialmente tenían longitud 1 más longitud 2. Entonces la fuerza, el delta 1 va a ser fuerza sobre K1 y el delta 2 fuerza sobre K2. Hay una única fuerza acá, pero distintos desplazamientos de cada resorte, proporcionales a su rigidez. Los más blandos, o sea, con rigideces menores, van a tener delta más grande. Si yo armo la ecuación desplazamiento fuerza sobre K, saco factor común la fuerza, me queda la inversa de las rigideces sumadas, que lo puedo igualar a una única valor de rigidez, o sea, un recíproco de rigidez. Entonces también lo puedo resolver. Esa rigidez equivalente va a ser K1 por K2 sobre K1 menos K2, más K2, que es lo que hacemos también con los capacitores, ¿no? Acá es la inversa de los recíprocos, de las rigideces que estén puestas en serie, es igual a la inversa de la rigidez equivalente. Bueno, entonces, ¿Sumar dos resistores en serie o dos capacitores en serie? ponete en la cabeza más bien los capacitores. Nada más que la K es la inversa de la capacitancia. Pero la resistencia no almacena energía. ¿Cómo? Porque la resistencia no almacena energía. La resistencia disipa calor. Claro, por eso digo, por eso pensamos en capacitores y no en resistencia, digo. Así es. Después vamos a ver la equivalencia, si quieren la vemos ahora. A ver, ¿dónde está el PDF? Vamos a salir de acá. Vamos a ver una ecuación diferencial. Son idénticas, eso es lo que deberíamos ver ahí en el final del libro, porque no vamos a llegar a la unidad 7.
ustedes tienen una equivalencia de este tipo. Por ejemplo, acá el circuito RLC libre, no tiene un término fuente, ustedes primero cargan a un... Ponen este circuito, lo conectan para este lado, con el switch apuntando para allá acá, y con una fuente cargan un capacitor, hasta que esto este puede ser continuo, ¿no? Llega a un máximo acá, cuando está cargado lo vuelven para este lado. Acá va a circular una corriente, acá en la resistencia va a disipar energía, pasa por la bobina, y empieza a haber una circulación hasta que la resistencia disipa toda esa energía, ¿no? Es un circuito oscilante. Va a circular en uno y otro sentido. Déjenme subir esto, porque no me deja. Y si tienen una fuente forzada, en la fuerza electromotriz por el seno de omega t, acá se circula una corriente alterna, y esto es equivalente al circuito amortiguador, masa, resorte. Nada más que acá la ecuación diferencial, si ustedes ven, le queda en términos de carga, es 1 sobre C por carga, la caída de tensión acá, o carga sobre capacitancia. R por la derivada primera de la carga respecto al tiempo, que es la corriente. ¿A dónde? Acá, de la caída de tensión acá. Y L por I punto, o sea, L derivada segunda de la carga con respecto al tiempo, es la caída de tensión en la inductancia. Y esa tiene que igualar a la de la fuente. ¿Estamos? Si lo ponen en la forma que lo estábamos escribiendo era, o así en términos de corriente y carga, que en realidad no podemos usar dos variables, o lo ponemos en términos de todo en términos de la carga. Por eso le digo que el K del resorte es 1 sobre la capacidad, en cuanto a equivalencias. Esto multiplica la carga, la resistencia a la derivada de la carga, y la inductancia a la derivada segunda de la carga. Si les gusta ponerlo en términos de la corriente, le quedaría L por I punto acá y R por I en la tensión, ¿no? En la resistencia. Entonces la equivalencia o la analogía con los sistemas mecánicos es así. La masa es como un equivalente a la inductancia. El coeficiente de amortiguamiento al equivalente a resistencia. La constante de rigidez resorte al recíproco de la capacitancia. Carga sería equivalente a un desplazamiento, corriente sería equivalente a una velocidad, voltaje aplicado a una fuerza aplicada. Hay gente que lo ve distinto, pero bueno, ahora no lo vamos a analizar. Bueno, volvamos entonces a la parte 1, ya termina ahí en esta diapositiva, en cuanto a que vimos cómo se suman en paralelo y en serie las resistencias y se obtiene una rigidez equivalente. Lo último que vamos a ver, y que lo voy a pasar rápido porque le quiero mostrar los conceptos y no todas las ecuaciones, son los casos amortiguados. Estas dos, esto lo vimos en la primera diapositiva, modelos amortiguados y la aplicación en ingeniería eléctrica. Al agregar un amortiguador, nos aparece esta fuerza proporcional a la velocidad. Hoy teníamos esto en la libre. K por delta estático más X, el delta estático se cancelaba con la masa mg, y nos quedaba la ecuación diferencial que ya vimos. Al agregar el V por velocidad, una constante por X punto en oposición al movimiento, ya sea la elástica o la de fricción se oponen al movimiento, ¿no? Sería este vector. ¿En qué se complica? Bueno, que aparece este término, menos Bx punto, y me aparece el término en derivada primera de la posición. Yo hago masa dividido todos los términos acá. Me queda 1, B sobre M, K sobre M. K sobre M ya lo conocen. Es P cuadrado. Y a B sobre masa se lo define como 2N y ahí metemos una definición más, esta N. Por conveniencia. Bueno, esto tiene una resolución analítica bastante larga y hay tres posibilidades. No la voy a poner acá, pero las posibilidades son, cuando hacemos las ecuaciones diferenciales, las soluciones particulares van a ser de esta forma exponencial en el tiempo, y de estos lambda puede ser que son
raíces de una ecuación característica. No la voy a explayarme acá, pero lo deberían ver en análisis matemático. Cuando uno reemplaza esta solución propuesta acá, acá y acá, acá va directamente. Después se deriva una vez, se pone acá, y la deriva segunda va acá, que son estas. C, E a la lambda T, C a la, E a la lambda T por lambda. La derivada es muy fácil, ¿no? Es lambda por E a la T. E a la lambda. Pero si la derivamos de nuevo, lambda aparece al cuadrado. Entonces acá va la derivada primera, derivada segunda de la función propuesta. Se cancela C, E a la lambda T de todos los términos y queda este polinomio lambda. Bueno, las soluciones de esto, haciendo Bhaskara, queda que los lambda pueden tener esta expresión. Y ahí nos da la posibilidad de que este discriminante sea 0. ¿Cuándo da 0 este discriminante? Cuando ambos son iguales. Son Cuando iguales. son iguales. Y ahí tengo el n, cuando es igual a p, me va a dar que las soluciones, no tengo dos soluciones para esto, sino que voy a tener una solución doble. Tengo el caso crítico, en que yo le pongo el b es justo para que esto se iguale. Ese es el valor crítico de amortiguamiento. Y acá cuando me da imaginario va a oscilar, y cuando me dé n mayor que menos p, que esto da un número que se puede calcular raíz cuadrada, es el subamortiguado. ¿Está? Entonces se hace todo el cálculo con las dos exponenciales, por un lambda 1 asumiendo de distinto. Hago el cálculo de las condiciones iniciales A y B. No, lo paso rápido porque no se los voy a tomar, pero les digo qué es lo que sucede. Y tengo esta forma exponencial multiplicada por una función lineal. Calculo las condiciones iniciales, las inserto acá, y queda esta posibilidad. ¿Está? El caso crítico es ese caso en que el n igual a p, es este b. Ven que no hay una oscilación, es como una onda y se apaga, a medida que pasa el tiempo se va a cero. Esto con una condición inicial, ven, dada en desplazamiento 0, 0, 1 y en velocidad. Hay una combinación de las dos condiciones iniciales. Tenemos un m, un k, y ahora le metimos un amortiguamiento, que si no, oscilaría esto, ¿no? Eso le quedaba bien claro. De la libre es que oscila. Y siempre que haya condiciones iniciales, esto va a oscilar. Si no hay condiciones iniciales, esto no se mueve. Una consulta, digamos, si lo que habla de amortiguamiento es el amortiguador propio, por ejemplo, del auto, que tiene un resorte también. No, si vos no tuvieras amortiguadores, estaría amortiguando las fricciones que haya. Esas serían las fricciones que hay. Cuando a vos se te rompen los amortiguadores, lo que te está amortiguando es la fricción de los vástagos, del vástago del amortiguador con la carcasita de goma. Y ahí, con algo muy fuerte, ya se terminan de romper del todo y va haciendo topes. Va a ir tocando. Repetime la pregunta. Que digamos, si lo analizamos con un amortiguador y un resorte helicoidal de una moto o de un auto, digamos, el amortiguador justamente evita estas vibraciones que haría el resorte solo, si tuviese solo. Sí. Si tenés resorte solo, oscila indefinidamente. En caso de que haber fricciones, va a decaer, pero va a ser muchísima oscilación. Y cuando vos le ponés al amortiguador, la idea en los autos o en la moto que haga una onda, dos ondas a lo sumo, y llegue a un equilibrio. Rápido. Claro, mientras más rápido llega el equilibrio, más confort se dice que tiene el auto. Vos ni lo sentís en el cuerpo. ¿Está? Claro, se contrapone al movimiento. A la oscilación. A esta oscilación que haría el movimiento, se contrapone el movimiento, entiendo. Bueno, entonces, en general hay un caso 1, que el amortiguamiento crítico, que sale de una formulita que está acá, que el M y P tiene esta relación. 2, raíz de K sobre M es el valor crítico. Fíjense que K y M es la rigidez y la masa.
¿no? La rigidez de la masa, le saco la raíz cuadrada, multiplico por 2, y eso me da el valor del amortiguador crítico, es el límite. Yo puedo tener, después agregar amortiguamientos más fuertes que el crítico, y voy a mitigar las oscilaciones. En el que es igual al crítico estoy al borde. Acá, el verde, no hay ninguna. Sería lo ideal. Si le agrego demasiado amortiguamiento, tengo esto. Se amortigua muy rápido, gasto dinero porque en realidad el amortiguador disipa energía y no siempre es deseable disipar toda la energía muy rápido. Se produce calor y un montón de problemas. Entonces, caso 1 es saber cuál es el valor del crítico. Es raíz de Km por 2. El caso 2, podemos decir que el 2 es el supercrítico muy amortiguado. El B es mucho mayor que el crítico. Yo le pongo un amortiguador muy fuerte. El lambda lo que les va a ocurrir es que me queda esta raíz. Cuando n es mayor que p, va a quedar una raíz positiva y ahí aparecen dos raíces distintas. Porque una es más y la otra es menos. Pero esta raíz sí se puede calcular, no me da imaginaria. Me quedan esta suma de dos ondas exponenciales decrecientes. Perdón, dos ondas exponenciales. Si aplico las condiciones iniciales en la fórmula, donde ya reemplacé las soluciones propuestas, el A toma este valor en azul, x0 menos b. El B es un poco más engorroso cuando iguala la velocidad. Queda todo este choclo que está acá, toda esta expresión grande. Y si la vuelvo a poner acá, el A tiene toda esta expresión. Es bastante complejo el tema del el supercrítico. Y A y B son las dos condiciones que ponemos acá. O sea que la expresión va a quedar bastante compleja. No está escrita. Es reemplazar esto acá y este ahí. Pero es la onda roja, que es la muy amortiguada. Está más amortiguada que la crítica. Y el tercer caso es el subcrítico, débil o subamortiguado, en que B es menor que el B crítico. O sea que yo le pongo un valor de amortiguamiento, vamos a poner, inferior a este número, a 2 raíz de km. Yo le pongo un valor menor, y bueno, si yo uso menor amortiguamiento, va a oscilar. ¿Qué va a pasar con la ecuación característica o con las raíces? Los lambda, que son las raíces de ecuación característica, cuando yo pongo poco amortiguamiento, este n va a ser menor que el p, el n cuadrado va a ser menor que el p cuadrado, y me da raíz de un número negativo, acá. Y cuando da negativo, acá tengo que recurrir a números complejos, j por algo, se usa el artilugio que yo los doy vuelta acá, hago p cuadrado menos n cuadrado para dejarlo en positivo este número, le llamo q a la raíz de p cuadrado menos n cuadrado. Me toma esta forma las dos raíces de la ecuación característica. Las particulares se ponen igual que para el caso supercrítico, e a la lambda t. Nada más que cuando yo reemplazo los lambda me quedan numeritos complejos acá arriba, en las exponenciales. Cuando tengo exponenciales de números complejos, tengo que recurrir a esta fórmula de Euler, que e a la jz es coseno de z más j veces seno de z. Si esto es más, acá ponen más, y acá ponen un menos, acá va el menos. Aplico a estas fórmulas exponenciales la fórmula de Euler y obtengo senos y cosenos, que juntos voy a poner coseno con coseno de este lado, y j seno con los j senos de este lado. ¿Ven? Acá queda un numerito complejo. Al llevarlo a la forma de Euler, tengo que esta exponencial e a la menos nt sale afuera, me va a hacer una exponencial decreciente, o sea, va a ser algo evolvente, no está escrito acá, pero es como la evolvente acá, decreciente de la oscilación, y la otra parte es la oscilación pura, que es esta. Si la compongo, como les mostramos al comienzo de componer funciones senos y cosenos de igual frecuencia, fíjense que la frecuencia es Q, obtengo una fórmula en que en realidad que tengo una senoidal por una exponencial. Bueno, la senoidal por la exponencial va a tener una amplitud máxima, que es esto. Ya le habíamos dicho que se tomaba la amplitud y se hacía Pitágoras.
va a tener una frecuencia angular de la amortiguada que se le llama Q, raíz de P cuadrado menos N cuadrado, un ángulo de fase que se toman con estas condiciones A' y B', y hay todo un procedimiento para encontrar estas A' y B'. Con las condiciones iniciales X0 y ¿dónde está? Y B0, despejo B' y B'. Necesito dos condiciones para obtener dos coeficientes. A esto, entonces, el X0 lo tengo que poner acá, en B', y esto, NX0 más B0 sobre Q, lo tengo que poner acá para obtener la solución final. ¿Está? Ahí reemplazo las dos condiciones iniciales acá y obtengo mi solución, cómo se mueve X de t. Es una oscilación limitada por la exponencial. O sea, a tiempo cero la que domina es que esta se hace cero y me anula todo. O sea, son vibraciones estables. A medida que pasa el tiempo grande se va a decaer. El vector describe una espiral logarítmica, no lo vamos a poner a esto, pero teniendo un par de oscilaciones podemos determinar experimentalmente el coeficiente de resistencia. No lo vamos a hacer ahora. Pasemos un poco a la forzada y a ver qué hora estamos. 8:20. Bueno, me quedan 20 minutos. A la forzada sí vemos algo de ingeniería eléctrica que les va a interesar más. La forzada es poner ahora una fuerza seno omega t acá. Además de tener el amortiguador, el resorte, agregamos una oscilación forzada. Del lado de la fuerza nos queda esta F, y cuando hacemos todo el despeje me queda a la derecha. Ven acá la oscilación masa por aceleración, constante de amortiguamiento por la velocidad, rigidez del resorte por la posición o desplazamiento, y fuerza máxima seno omega t, la excitación exterior o externa. Se puede producir también por un desbalanceo de algo que esté rotando ahí. Fíjense la forma que tiene ahora la ecuación diferencial. Estos dos ya lo vimos en el caso amortiguado, y esto es lo nuevo. Cuando divido todo por la masa, acá, miembro a miembro por la masa, acá me va a aparecer fuerza máxima sobre masa. Que eso es fuerza sobre masa, me va a quedar como un numerito que es un desplazamiento. Bueno, disculpen. La frecuencia natural sigue siendo raíz de K sobre M, el 2N le llamé también al B sobre M, al coeficiente de amortiguamiento sobre la masa, o sea que hasta acá es lo mismo que en el caso amortiguado puro. Se agrega esto, y otra forma de agregar esto, un término fuente, es moverle la base. Si yo tengo este caso en que muevo la base por una vibración, y tengo el sistema como el caso amortiguado puro, a esa excitación X máximo seno de omega t en la base le agrego de este lado, del lado de la transmisión con el resorte. X0, X estático más X menos esa excitación senoidal de la base. Entonces la ecuación diferencial es esto que ven acá. Yo este término X mayúscula lo paso para el lado derecho, y queda, si yo divido todo por masa, similar al anterior. Mira, yo voy a pasar para atrás la diapositiva. Fíjense, la diferencia es pequeña. Es esta fracción, fuerza máxima sobre masa, contra K por X máxima, que es la fuerza del resorte imprimida, o que le imprime, perdón, la excitación acá. Si yo desplazo esto, produzco esta fuerza. Entonces son prácticamente... La diferencia entre resolver uno y otro es este número, nada más. La amplitud del desplazamiento por K ya me da una fuerza. Se resuelven los dos igual. O sea, las ecuaciones diferenciales son idénticas. Y se hace un análisis un poco más complejo, en que acá se determina un factor de amplificación y acá un factor de transmisibilidad. La solución es un poco más compleja y más larga, no la vamos a desarrollar toda. Léanla, pero hay una solución de la homogénea más una particular de la forzada.
La de la homogénea se hace con todo el procedimiento que les mostré para amortiguamiento. Y la particular de la forzada es proponer una forma con esta frecuencia omega. Una C seno omega t. Una solución particular que tiene la misma frecuencia que la forzada y las tengo que sumar. Y ahí me aparece una constante más a determinar que es C. Bueno, se hace todo un choclo de expresiones. Tengo que resolverla de esta manera. Vamos a ver el caso que cuando no hay amortiguamiento me queda toda esta expresión. Bueno, no vamos a ir en detalle, pero el desplazamiento máximo queda toda una expresión que depende de la frecuencia tanto de la forzada como de la natural, multiplicada por la deformación estática. Ese factor es el factor que se me amplifican los desplazamientos. ¿Qué pasa si no hay amortiguamiento? Esos desplazamientos se van al infinito. Si yo tengo, imagínense un nene en la hamaca, este es el péndulo. Está igualado a 0 cuando no hay fricción o cuando no hay fuerza de excitación. Pero si yo, cada vez que el péndulo se mueve, yo lo empujo, lo que estoy logrando es amacar a la persona. Si no hubiera fricción y yo cada vez que viene una persona en la hamaca, un nene en la hamaca, lo empujo, le estoy produciendo una oscilación autoexcitada. Giraría la persona, que es lo que logra la gente cuando se hamaca muy fuerte y empieza a pegar una vuelta entera a la hamaca alrededor de su pivote. Es una vibración autoexcitada. Acá también, si yo le doy una frecuencia idéntica a la del sistema, se me van infinito los desplazamientos. Ese es el factor de amplificación que amplifica el estático. ¿Está? El valor estático por el de amplificación es la amplitud que tengo. Para mitigar esto agrego amortiguadores. Cuando agrego amortiguador, no lo vamos a explicar en detalle, pero acá lo agregué a este amortiguador y vamos a poner la forzada con este término. Vamos a ir directo. El factor de amplificación es un poquito más complejo, aparece este término de acá. ¿Qué hace? Vamos a ver acá. Que no se vaya a infinito la oscilación cuando las frecuencias son idénticas. Acá abajo hay una relación de frecuencias omega sobre P. La de la forzada dividido la del sistema. Cuando coinciden están en lo que se llama... ¿Cómo se llama cuando la frecuencia de excitación coincide con una frecuencia natural? Resonancia. Acá tengo resonancia. El 1 es que la frecuencia de excitación coincide con la del sistema. Se medirían a infinito los desplazamientos. Cuando agrego amortiguamiento, eso se evita. Más amortiguamiento agrego, ven 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Agrego mayor cantidad de amortiguamiento, a esa resonancia la mitigo. O sea, en el sistema eléctrico agregan resistencia, agregan la posibilidad de disipar energía. Y en el sistema mecánico agregan amortiguamiento. Esto es lo que pasa también con la fase, que está acá. Y esto, la derivación por excitación no lo vamos a ver. Pero el concepto que tiene que ver cuando se amplifican a infinito es cuando omega coincide o es igual a la P. O sea que la frecuencia con que estamos metiendo acá fuerza, acá, este omega, coincide con raíz de K sobre A, con la natural. Volvamos a la ingeniería eléctrica. Bueno, todo esto, el resorte que ustedes ponen de soporte de vibraciones para aislar máquinas y evitar esa transmisibilidad de una fuerza de una máquina al piso o del piso a la máquina. Cualquiera de las dos opciones son las que queremos aislar. Entonces, queremos que trabaje o en esta zona o en esta zona. En los cables, esto es una oscilación amortiguada, las que yo le mencioné, una exponencial decreciente. Cuando tenemos oscilaciones externas,
del término derecho que yo le mostré, del igual, puede ocurrir esto, la autoexcitada. Es como le dije, si tuviéramos una hamaca de un nene casi sin fricción, muy nueva, que rola muy bien en el pivot, y le empiezan a excitar cada vez que viene, yo le doy una fuerza en el sentido que se va a mover, bueno, yo lo mando cada vez más fuerte hacia el lado opuesto. ¿Está? La oscilación aumenta. Las autoexcitadas no se detienen hasta que se rompe el sistema, en realidad. Eso ocurre en los cables. En el de Von Karman les dije, cuando hay hielo, el viento al pasar por un cilindro produce vórtices que lo hacen vibrar. Produce esta fuerza de succión acá atrás que lo hace vibrar. Cuando la forma es irregular, así como se muestra acá, produce más bien lo que hace el ala en un avión y le produce fuerzas de oscilación. Acá lo pueden ver. Le produce fuerza de oscilación que puede ser de alta frecuencia o de baja frecuencia, que se llama galopeo, o de baja frecuencia. Esos sí son conceptos para un examen. Las de baja frecuencia son galopeo. Acá van a ver simulaciones, y se los dejo a ustedes que los piquen esto en su casa. Vórtice alrededor del cilindro, la animación de esto, produce fuerzas oscilatorias transversales. Y acá, esto que me pasó Marco el año pasado, o no, este año, son estas fotos que están acá. O sea, se formó Sí, hielo. eso fue este año. Esto Hace formó poco hielo. nomás, ¿eh? Sí, hace 2 meses creo, no me acuerdo cuánto hace que me lo mandaste. Y se rompió todo un tramo casi en 2 lugares, pero a 600 kilómetros era el tramo. Acá está anotado. Central Futaleufú hasta Puerto Madryn, en Chubut. La empresa Transpa fue la que tuvo que reinstalar todo, tardaron 2 meses. Se rompieron 55 torres, cerca de un pico una cantidad y cerca de otro pico otras, hasta en otros lugares que apoyó las líneas y no pasó nada, pero casi todas. Y estaban a menos 37 grados. No es algo común en Argentina, pero fueron diseñadas para una temperatura, pero no para esa cantidad de hielo y tormentas simultáneas. ¿Está? ¿Ven el efecto del hielo? Ahí hasta se ven los aisladores, no pudieron ni trabajar los aisladores. ¿Y qué son los aisladores? Bueno, puede haber fatiga y fricción interna entre los filamentos, ¿no? La fricción interna también los rompe. Y la fatiga, combinado, produce la rotura. Acá ven con elementos rotos, y esto que está acá, esto que se adosa ahí, son masas que oscilan, ¿no? Que vibran, pero al vibrar reduce la vibración del cable. Estos que están acá se llaman aisladores pasivos, en realidad no tienen ningún motor ni control electrónico. Hay asimétricos como este, o puede ser simétrico. Acá este cable lo ponen en la línea principal va acá, ¿no? Y cuando oscila levemente la línea principal, estos oscilan en sentido opuesto a distintas frecuencias y disipan energía mitigando el movimiento. Estos son del tipo Stockbridge y estos de la derecha son Hydro-Québec. Esto torsiona acá. ¿Qué tamaño tienen esos? ¿Cómo? ¿Qué tamaño tienen esas cosas? Y abrir tus Eso, brazos sí. más o menos de mano a mano. Hay de pequeños a muy grandes. Acá se veían Sí, chiquititos. para una línea, Algunos son de 50 centímetros y otros son enormes. Dependiendo para que vos te del imagines, tamaño. para una línea de 132 kilovoltios, calcularle más o menos el tamaño del antebrazo, un poco más largo. Sí, Claro, sí, estaba pensando, ¿cuál tan grande tenía que ser? estos son más pequeños, los Hydro-Québec, porque pueden rotar y además tienen una constante de amortiguamiento. Son un poquito más compactos. Estos son más grandes, como un brazo. De acá tenés del hombro a tu mano. Estirá el brazo más o menos de esa distancia. Están en el laboratorio de eléctrica también. Bueno, el concepto es que vos tenés la masa de tu cable y una masa dosada. Y hace que pueda haber con el amortiguamiento. El de Hydro-Québec es equivalente a que ponen también un amortiguamiento. Entonces, tenés la frecuencia natural del cable más la frecuencia natural de la masa dosada, serían estas dos verticales que están acá. Y cuando agregás fricción, acá se redondean estos piquitos y se baja y no te va al infinito cuando empieza a haber resonancia. ¿Resonancia de qué? Del viento sería.
Esta P seno omega-t es Mecánica. el viento que lo hace oscilar por los efectos de von Karman. ¿Está? Esta omega sería la posible frecuencia que produce el viento en la oscilación de tu cable. Esto es idealizado. Acá tenía un cable y acá tenía la masa dosada. ¿Estamos? Entonces, una vez que podemos sintonizar estas masas, hacemos que estos picos se reduzcan. ¿Eh? ¿Ven? Acá podés pasar de acá a esto que está acá, bastante menos amplitud. Esto lo hizo un tesista acá de la universidad. Si vos querés, también podés poner tu amortiguador en un cable tensado, lo ensayás con una celda de carga simulando el efecto del viento y del hielo, en realidad. Acá se ponen pesas y bueno, se pueden diseñar y testear estos aisladores o amortiguadores. Este es de la marca Hidroquebec, que tienen ya esto, el banco de ensayo sería toda esta instalación. Ven todas estas 4 torres como un banco de ensayo. Acá están las personas haciendo mediciones, con una adquisición de datos y un montón de cosas más. Si la quieren, la buscan ahí en la página web. Y por último, el efecto negativo que hace el viento sobre algo circular, a veces se puede utilizar para recolectar energía. O sea, hay unos proyectos nuevos en que hacen vibrar tubos y recolectan energía con motores internos de imanes permanentes. Entonces, esas técnicas ahora de generar energía por recolección de vibraciones es muy útil. En muchos lugares están haciendo, en Japón, en los trenes de Japón, transformar vibraciones que producen sonido en vibraciones que producen energía. En inglés lo van a encontrar más bien como Energy Harvesting, con H, Harvesting, recolección de energía. Bueno, no Profe, tengo más esos para... tubos, Sí. ¿esos tubos convierten la energía de vibración en otro tipo de movimiento o directamente convierten la energía esa de vibración en electricidad? Esto vibra y acá tiene adentro una cajita con un motor en que el rotor, el desplazamiento del motor, la vibración del rotor, esto gira, así empieza a oscilar con el viento debido a los vórtices von Karman, y ese movimiento genera un inductor, un imán permanente que está dentro de una armadura que recolecta la energía. Es como un generador, pero el imán permanente produce un desplazamiento en un cono, sería, y no gira. Está ahí para el mismo principio del motor, pero la forma en que cortan las líneas de campo, el estator es distinto. ¿Está? No es un El principio de Faraday directamente, en el que el campo magnético se va moviendo. Claro, no es el motor elemental que ustedes conocen, que giran. Claro, sí, claro. No corta las líneas magnéticas verticalmente para sacar mejor provecho, Claro, pero lo hace. no es derecho. Claro, no es de derecho, pero vos el motor elemental querés un torque máximo, entonces claro. tu Acá no hay un espiral torque empieza a máximo, rotar. pero son Así es. mucho más compactos que una hélice gigante. Y aquí hay un tesista, Luna, Federico Luna, que ya está terminando y está haciendo un proyecto final similar a este. Y Acá, necesita, ¿qué clase de viento necesita? ¿Necesita vientos mayores que una hélice o menores o iguales? no, la idea es que sobre todo el limitante es que se puede romper por vibración autoexcitada. Entonces no está probado completamente. Ahí le dejo el link. Entonces en su casa pueden meterse a ver cómo funciona y todo lo demás. Entonces es una energía alternativa que ya ahora, cuando yo les daba las clases a los chicos, lo puse en el año 2016 a esto, era un prototipo. Y ahora ya está completamente desarrollado. Lo pueden ver acá. Hay un rectificador, un alternador, y bueno, y sale la potencia. Lo han puesto en túneles de viento. Acá tienen acá viene un viento de la izquierda, ¿no? Un viento que viene de la izquierda, debido a estos vórtices, produce una oscilación transversal. Es el concepto que yo le quería mostrar en el PDF acá atrás, ¿no? Que también le puse los links en internet para que lo vean.
acá. Este o el de acá. Estos ya son del accidente, de acá de Argentina, que también fueron diseñados, dicen, de la década del 70, pero no tuvieron en cuenta esas condiciones extremas que pueden suceder ahora con el calentamiento global cada vez peor. Por ejemplo, en Fukushima, que la central nuclear ¿qué incidente simultáneo tuvo que decían que en probabilidad no podían ocurrir simultáneamente? ¿Cuál fue? Que se inundó la sala de máquinas donde tenía el generador auxiliar, eso fue lo que le pasó. Sí, pero a la vez de un tsunami, ¿qué hubo? Terremoto, ¿no? Un terremoto terremoto. era. Nunca, la probabilidad, cuando la diseñaron, dijeron, la probabilidad de que ocurra el terremoto y el tsunami son muy bajas. Y bueno, además que se inundó la sala de máquina, tocaron los estatores con las turbinas y se rompió todo. Y después pasó lo que pasó con la parte nuclear, que fue un accidente que pasó mayores, ¿no? Pero en los diseños hay que tener en cuenta todos los posibles escenarios. Bueno, acá si entra en resonancia, se podría llegar a romper. Bueno, así son los temas de las energías alternativas. Las más probadas son las energías eólicas de palas, sin palas, pero el principio es empieza a vibrar esto, y hay una recolección que ahora es posible con mucha eficiencia, los imanes permanentes son cada vez más potentes. Imanes muy chiquititos generan mucho campo magnético, ¿no? Con mucha densidad de campo magnético. Suele ser de neodimio, si no me equivoco, ¿no? Los de neodimio, y los van combinando cada vez con contaminantes y tierras raras mejores. Y bueno, se obtienen muchos motores ahora lineales y rotativos con esos imanes que son muy poderosos. Se usan para los drones, se espera que con esos imanes generen drones que transporten personas, motores acá alternativos que generen energía con mucha eficiencia. Que esos imanes de neodimio se utilicen también para los generadores eólicos comunes de pala, y van a ver que van a ser cada vez más compactos. O sea, toda la tecnología de imanes es realmente una tecnología nueva de punta que cambió toda la filosofía de diseñar máquinas eléctricas. Marcos, ¿quería agregar algo? Hasta por acá estaríamos terminando. No, que tengan en cuenta que estos fenómenos de vibración son parte también de todo lo que les comenté hace un tiempo atrás con el tema de los balanceos, ¿no? Uno detecta los balanceos, o los desbalanceos, mejor dicho, a través de las vibraciones sobre los puntos de apoyo y los cojinetes. Para tener la cámara. Entonces, uno lo mide a través de sensores que son sensores piezoeléctricos. Y el sensor funciona detectando aceleraciones. O sea, está todo relacionado con lo que hemos visto en la materia. Es un sensor que es un acelerómetro que vibra. Y en base a la vibración que tiene funciones matemáticas hechas con electrónica que lo que hacen es integrar y uno puede determinar la aceleración, el desplazamiento, la velocidad del desplazamiento y el desplazamiento propiamente dicho. Y esas determinaciones de esas frecuencias de vibraciones, como dijo recién el profe, obviamente en un sistema rotativo es mucho más complejo que nosotros acá vimos solamente una única vibración, o sea, una sola frecuencia. Pero en una máquina rotativa son múltiples frecuencias de vibraciones. Entonces, ¿qué se hace? Se ataca la que tenga mayor amplitud. Y esa es la que después se termina balanceando, o es la que se hace un seguimiento a través del tiempo para ver que no empeore, para saber si la máquina va a terminar en una parada forzada o no. Les doy un ejemplo que no sea la turbina, que es una máquina muy grande, pero sí máquinas rotativas grandes. Estamos hablando de motores asincrónicos de 20, 30 kilowatts, donde uno puede ir analizando cómo se comportan los rodamientos. Esto es toda la nueva modalidad de mantenimiento predictivo que se llama, y no hacer el preventivo. ¿Qué significa un mantenimiento preventivo? Bueno, la vida útil de un rodamiento significa 20.000 horas por catálogo. Entonces, ¿qué hay que hacer a las 20.000 horas de funcionamiento de la máquina? Si es una máquina de proceso continuo, hay que parar la máquina. Eso significa parar la línea de producción a veces. Entonces, para evitar llegar a la rotura, que se hacía, se paraba preventivamente cada cierto tiempo y se cambiaba. Ahora lo predictivo apunta a tratar de parar lo menos posible, y a través de los seguimientos
puede ser que el rodamiento a lo mejor uno lo saque, está nuevo y tiene 20.000 horas más de uso. Entonces, a través de estas técnicas predictivas se va haciendo un seguimiento de tendencias y viendo qué pasa con las frecuencias de vibración, si van aumentando, si van cambiando en amplitud, en distintos tipos de frecuencias también, y lo que se termina haciendo es darle mayor cantidad de horas y de vida a esos repuestos, aplicando ingeniería, básicamente, que es lo que antes no se hacía tanto en la planta. Es algo que se está usando mucho en la industria, y más en la industria de proceso continuo, como son la propia energía, como la que estoy yo, o una línea de auto, o en una alimenticia, o en una cementera, en cualquier planta grande que tenga un proceso continuo. Así que ténganlo en cuenta que esto aplica directamente a la ingeniería eléctrica si se van a dedicar al mantenimiento, por ejemplo. Y aquellos que van a estar en las áreas de diseño, por ejemplo, cuando tengan que diseñar líneas, aplica perfectamente los de los amortiguadores Stockbridge y todos los que ustedes vieron. Yo cuando estudié ingeniería nunca nos explicaron estos temas. Entonces uno por ahí tiene que ir a seminarios de capacitación y ampliar un poco el tema, o por ahí encontrarse duramente con la realidad cuando uno estaba haciendo un diseño. Así que tenganlo en cuenta. La idea de acá no es que salgan diseñando, pero que tengan en cuenta que esto existe y se aplica, y existen estos fenómenos que vemos en la materia. Bueno, han tenido un pantallazo entonces de las vibraciones. Como dijo Marco, también se aplica la rotación de cuerpos. Esto son oscilaciones en una dimensión, pero ocurren en 3 dimensiones en realidad en los cables, y es un poco más complejo, ¿no? El movimiento de los cables son una catenaria, la curva que tiene es una catenaria que oscila en 3 dimensiones, con distintos modos de vibración. Un poco más complejo, pero que les quede el concepto ese, que hay vibraciones libres, la realidad es que son amortiguadas, a veces para ciertas solicitaciones el amortiguamiento no alcanza. Y bueno, hasta ahí es lo que queremos que aprendan en la teoría, que los conceptos le queden, sobre todo el concepto de frecuencia natural de los sistemas, que depende entonces de la rigidez y de las masas, y nada más de esos parámetros, e independiente de otros parámetros como la gravedad o como el amortiguamiento que ponen, ¿no? Es al revés, ¿no? Uno pone amortiguamiento para una vibración deseada o indeseada. Bueno, ahora voy a dejar de grabar y resolvemos las preguntas aparte.